A ver si... Recording is on. Buenas tardes. Estamos ante la primera tertulia intergeneracional con una invitada de lujo que es la periodista, en este momento de la cadena SER en Euskadi, directora del programa Hoy por Hoy Bilbao, Azul Tejerina. Ante todo, muchas gracias y vamos a explorar este formato que todos los lunes, finales de cada mes, estaremos emitiéndola para ser grabada y posteriormente comentada y demás. Si os parece, Jesús, comenzamos, tenemos un pequeño guión que vamos a plantear a la invitada y que también intervendremos los distintos representantes de edades y de décadas diferentes. Adelante, Jesús. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los participantes. No te conocía, Azul Tejerina. No, encantada. Había oído hablar mucho de ti, especialmente a Irune Pascual, que es la responsable de comunicación del Colegio de Médicos de Vizcaya. Y bueno, pues celebro conocerte y un saludo a todos los que nos están oyendo. Pues Miquel había dispuesto, y me parece muy bien, el primer bloque de la tertulia sería con respecto a la vacunación. La vacunación en nuestro círculo. ¿Cómo vemos la vacunación, en nuestro ambiente, en nuestro círculo? ¿Cómo lo ves? Bueno, buenas tardes. Primero, dejadme decir, por favor, que es un auténtico placer sentarme al otro lado. Yo comentaba cuando nos estábamos conociendo entre todos y algunos ya, pues especialmente con Iñaki Bartolomé, con Miquel también he trabajado, al resto encantada de saludaros. Yo decía, ¿qué tendré yo que aportar a toda esta tertulia? Porque yo me dedico a hacer, como sabéis, preguntas, repreguntas, a veces hasta ser un poquito impertinente, pero buscando respuestas. Entonces, yo, sobre todo, cuando se me planteaba la posibilidad de participar, lo primero que os doy es la enhorabuena por una iniciativa que sea intergeneracional. Es verdad que hemos confirmado en qué fechas hemos nacido cada uno de nosotros y aquí hacemos un compendio bastante amplio de lo que puede ser el espectro social de esta Vizcaya envejecida y, por lo tanto, muy sabia, que yo siempre digo que a mí las personas de edad me han dado siempre mucho y sigo aprendiendo mucho de ellas, y de los jóvenes nos van empujando, con lo cual, muchísimas gracias por dejarme participar. No soy ninguna autoridad en el argumento de las vacunas, por supuesto, eres muchísimo más conocedor de esa realidad por tu profesión médica, pero desde el punto de vista, y ya que la pregunta también va un poco en genérico y cómo lo hemos vivido en nuestro círculo y más o menos desde el punto de vista de la profesión, a mí me da, primero, me parece que ha sido un hito médico histórico el hecho de haber conseguido en un tiempo récord poner en valor años y décadas de investigación que todavía no ha sido reconocido ni será reconocido en mucho tiempo, de los pioneros y pioneras que pusieron las bases para esta vacuna, que ahora el mérito parece que se lo están llevando determinadas farmacéuticas, pero no podemos olvidar que hay una, perdonad que me entra aquí estamos en directo y tengo aquí un montón de mensajillos, que hay un montón de gente que ha trabajado para que tengamos esta vacuna y ahora sí que es verdad que estamos en la carrera de cómo la política gestiona la parte científica, cómo los contratos en todos los niveles, desde Europa, pasando por los diferentes países, y se genera esta sensación de estrés, bueno, y es un estrés además geopolítico, muy pegado a los bolsillos de los países que tienen más y mejores economías, renta per cápita, porque evidentemente estamos en el mundo europeo desarrollado. Pero si ya bajo a la parte más local, a la parte que más nos puede interesar, a la parte de gestión de nuestro entorno, pues a mí me genera muchísimas dudas que se hubiera podido hacer de otra manera, ¿cómo? No lo sé. Pero desde luego que la sensación que se ha dado a la sociedad es que ha faltado respuesta, una organización muy pautada, quizá por las dependencias de instancias superiores que se nos escapan en el ámbito más local y más próximo, pero sí que me ha parecido que ha habido muchísimos interrogantes sin resolver y que todavía a fecha de hoy nos encontramos, gracias a que el periodismo está ahí y está preguntando con si no se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Entonces, muy agradecida porque esto va avanzando y porque a todos aquí tenemos la gran suerte de que sabemos que se nos va a poner, pero me genera muchísimas dudas la sensación de que a la ciudadanía hay que explicarle las cosas mucho.
varias veces y además con una claridad meridiana. Y como medio de comunicación en el que trabajo, no sé si hemos conseguido trasladarlo, y también os digo que frustra mucho cuando estás constantemente pidiendo información y hay veces que esa información no te llega y tú no puedes dar respuesta a la parte que te la está demandando. Entonces, ese sabor agridulce, diría yo, que tengo, ¿no? con todo esto. Sí que es verdad que creo que la sociedad nadie está saliendo a manifestarse, y por motivos menores los hemos visto, a la hora de pedir una organización más, digamos, porque hay mucho margen de confianza todavía en nuestra sanidad y en nuestros políticos, y entonces tengo la sensación de que estamos todos contenidos para que nos llegue la vacunación en el momento que nos tenga que llegar, porque la vemos ya ahí. Pero en todo el proceso de espera hemos tenido una paciencia en general infinita, que yo no sabía que esta sociedad podía tener esa paciencia. No sé si he respondido un poco a la pregunta, lo abro al debate, me gustaría saber vuestras aportaciones, pero tengo esa doble vertiente estando en un lugar en el que sé que se me va a poner gracias a mis impuestos, al desarrollo de una seguridad social, en nuestro caso Osakidetza, y que soy muy afortunada. Pero me han faltado encajes, y seguramente con el tiempo sabremos que se podía haber hecho de otra manera. Mayalen, igual de mayor a menor y así vamos intercambiando. Bien, me está pareciendo muy interesante esa reflexión, porque creo que, por lo menos a mí también me ha pasado esa parte, ¿no? De, por una parte, efectivamente, saber que nos van a vacunar y que en algún momento va a venir, ¿no? Pero quizá he tenido sensación de desconocimiento. Y por poner un ejemplo, entrando en los tipos de vacuna, ¿no? La controversia que han generado, y de repente, pues igual sin mucha información, hacer que haya personas que hayan decidido que no quieran vacunarse o que hayan perdido esa confianza, ¿no? Cuando, bueno, creo que poco a poco se va demostrando que es algo que es un bien común, ¿no? Entonces sí que tengo la sensación de que efectivamente ha sido raro. He tenido en muchos momentos sensación de que me faltaba muchísima información, de que no sé, de que no era consciente. Pues bueno, veía que iban vacunando y que se va a ir vacunando. Tampoco nosotras, es verdad que por la parte joven, y en ese sentido no estoy preocupada porque creo que hay muchas personas que van por delante de mí, pero es verdad que también estamos como en ese punto, ¿no? Van saliendo sectores y cómo se va a ir atendiendo, pero bueno, ¿y el resto cuándo? ¿Cómo? ¿No? Como, es verdad que a veces también somos un poco cagaprisas, ¿eh? Entonces, sí, creo que tengo, eso es. Entonces, creo que estamos todas como en esa tensión de venga, va, pero ¿cuándo? Pero ¿y hasta dónde? ¿Y a quién? Y ahora de repente, porque yo veo en mi entorno que no es solo por ser joven o no. Yo en mi caso, todas las personas que tengo que trabajan en sanidad o en centros escolares, ya les han ido vacunando, ¿no? Y de repente nos veíamos que ya no es solo si mayores o jóvenes, o ya no era un tema de edad, sino también en qué sector estás. Entonces, bueno, he tenido ciertas dudas con el tema de la vacunación. Belén. Voy yo. Ahora, bueno, pues yo coincido con Azul en el reconocimiento al hito conseguido de unas vacunas en tan poco tiempo, y creo que desde ese punto de vista pues debemos pensar, tomarlo como somos afortunados, ¿no? De vivir en estos tiempos en los que además yo creo que gracias a la cooperación igual nunca vista anteriormente se ha podido conseguir, y eso es un valor que hay que reconocerlo, y yo así lo he vivido. Sin embargo, pues también, digamos, en el otro lado de la balanza, y esta es una opinión personal, quiero decir, que bueno, pues aunque pueda pertenecer a una generación, quiero decir que es digamos, es algo personal que no quiero, no sé si podría ser extensible a las personas que están dentro de, digamos, mis coetáneos y coetáneas, ¿no? En cuanto a tengo la sensación, por una parte, y lo comentábamos antes, ¿no? Que ha habido un caos en la logística, digamos, de la puesta en marcha de lo que es el sistema de vacunación, de los diferentes medios, procedimientos que se están utilizando y se han utilizado. Por otra parte, también desde el punto de vista incluso de la información que se ha dado,
y aquí esto no es una crítica tampoco a los medios de comunicación, sino supongo que habéis hecho, como has dicho, pues lo que podíais, ¿no? Pero se ha dado información, no sé si mucha, ha generado mucha confusión, que yo creo que mucha de la información que se ha dado pues igual no era necesaria, porque lo que se ha conseguido es esa excesiva confusión, ¿no? Yo, desde mi punto de vista y a título personal, en estos casos lo que suelo aplicar es digamos, el cordura y sentido común, ¿no? Y efectivamente, como cuando se habla de los efectos secundarios y todo esto, pues efectivamente siempre he pensado en los efectos secundarios de los medicamentos normales, que tienen muchos más, y entonces un poco con ese criterio y visión, pues estaba más tranquila. Y después también, y un poco al hilo de lo que comentaba también Mayalen, ¿no? En cuanto que yo pertenezco a un grupo que estoy en la mitad, ¿no? 55 años, que todavía no, por edad, no me ha llegado el momento de la vacuna, y tampoco por grupo vulnerable como tal, pues tampoco. Entonces estoy a la espera, estoy con tranquilidad, y cuando me llegue, me llegará, pero sí que desde ese punto de vista y por la gente de mi entorno y alrededor a los que ya se les ha proporcionado la vacuna, sí que podría considerar que hay algunas situaciones, vamos a decir, injustas, en el sentido de que veo que se ha vacunado a personas que se les ha considerado vulnerables, están vacunadas, cuando en mi entorno veo que hay otras personas mucho más vulnerables que están aún a falta de vacunar. Entonces, resumiendo un poco, diría, hito en cuanto al conseguir la vacuna en tan poco tiempo, pero caos y un poco de injusticia también. Esa es mi opinión resumida. Bueno, pues yo sí que quiero poner un poco en valor de todos los agentes que han participado en la vacunación, que a mí me parece que es una labor titánica. O sea, la organización de esto, yo mismo estaba pensando, no con ánimo fiscalizador, pero sí que pensaba, ¿cuántos recursos estará consumiendo esto solamente en lo que es la logística, en lo que es el habilitar espacios, en lo que es el traer a la gente, en lo que es poner todo el material para que todo funcione, sobre todo con vacunas que necesitan en algunos casos ser puestas tan rápidamente, ¿no? Y prepararse tan rápido? La labor me parece titánica, y me parece que es muy complicado también para las autoridades, al nivel al que llegan, el gestionar los vaivenes en la recepción de vacunas. Es decir, cuando un fabricante te está diciendo que las vacunas van a llegar en tal fecha, tú te estás haciendo ya más o menos tu planificación, incluso marketingiana, de decir, para estas fechas vamos a estar, y de pronto te dice el laboratorio de turno que no va a haber vacunas en un mes. Ostras, es complicado de gestionar, ¿eh? Yo lo veo desde fuera y digo, me parece muy, muy, muy difícil. Y sí que quiero poner en favor cosas que a lo mejor parecen normales, y también muchas veces nos ocurre que miramos solo a lo local y no miramos lo que está pasando fuera. Por ejemplo, estaba viendo hoy las noticias sobre Brasil, donde la situación es pero brutalmente dura, y el presidente del país sigue diciendo que quien defienda cerrar y el que defienda tener cuidado con el virus es un cobarde. Quiero decir que hay que ver también cómo están otros lugares del mundo. India mismo, que es toda una potencia, incluso fabricación de medicamentos, hace menos de un mes estaba hasta enviando vacunas a otros países pensando que le iba a ir muy bien, y ahora están en una situación terrible. O sea, que si hemos visto en las noticias, estamos viendo cosas realmente espeluznantes. Es decir, todo varía mucho y es muy difícil de gestionar. Y sí que quiero poner en valor, también aunque me parezca sentido común, pero yo no lo tenía tan claro, y es que sí que ha habido grupos que eran claramente los más vulnerables por edad, y donde no ha habido tentaciones de decir, bueno, personas ya tan mayores que puedan estar en una situación tan frágil, ya para qué, ¿no? Es decir, ha estado súper claro, y la sociedad ha tenido súper claro desde el minuto uno que esa gente tenía que ser la primera a la que había que vacunar. Eso me ha parecido un punto muy interesante a favor. Obviamente, pues hay detalles luego que me parecen mejorables. Me parece que hay muchos anuncios de marketing por parte de las autoridades diciendo fechas cuando está claro que no está en sus manos el control de esas fechas. No sé por qué hay ese continuo interés en soltar fechas, en decir para esta época van a estar el tanto por ciento de la población vacunado. Me parece que además luego eso provoca ese continuo descreimiento por parte de la población, porque es como, estamos ya casi en mayo, estamos como estamos y seguimos con el anuncio de que para no sé cuándo vamos a estar ya casi todos. Claro, la gente, eso también cansa a la gente, es decir, no podemos estar anunciando cosas que no tenemos claro que vamos a poder cumplir, porque es que ni siquiera está en manos
autoridades. Y a mí, ejemplos que sí que me han parecido dolorosos ha sido, por ejemplo, que se hayan estado anunciando desde hace meses que determinados colectivos que eran prioritarios iban a estar vacunados antes que otros, como por ejemplo el caso de cajeras de supermercado, que han estado desde el minuto 1 de la pandemia en primera línea, sin medios, pasándolo realmente mal y además diciéndolo todo, o sea, un grupo mayoritariamente femenino, precario en cuanto a sueldos, teniendo que jugarse la vida por muy poco dinero y se anunció pues con mucho boato que iban a estar dentro de los grupos prioritarios y a la hora de la verdad han desaparecido. Entonces, esos anuncios y esos cambios a mí me parecen un poco dolorosos. Hay que tener cuidado, entendiendo que la situación es una auténtica locura y que en 15 días cambia todo enormemente y es difícil de gestionar. Igual, Jesús, tú que eres el único vacunado a la fecha de hoy, lo cual es lógico por tu edad, ¿no? Eres el mayor de este grupo, donde Azul también es del año 73, como nos han reconocido. ¿Qué opinas? Muy brevemente, porque estamos extendiéndonos demasiado en este apartado. Ya hay otros 3. Adelante. No, bueno, realmente habéis tocado todos los puntos, Azul. Bueno, me ha parecido que has hecho una exposición muy completa y has tocado todos los puntos. Pues sí que no voy a poder resumir, porque para empezar entraríamos en el concepto de qué es vulnerabilidad. Date cuenta que cuando una persona habla de vulnerable, enseguida tiende a mirar hacia las personas mayores. Pero ¿cuántos niños con parálisis cerebral? ¿Cuántas personas con enfermedades crónicas muy impedidos de franjas de edades muy jóvenes? Pues esas personas tienen todo el derecho y son tremendamente susceptibles a las infecciones y a otros procesos médicos que les agravaría muchísimo. Entonces, pues yo creo que realmente programar lo que ha dicho Iñaki, pues bueno, habéis comentado todos, la logística, la planificación y luego la información, pues son 3 cosas que no sé. Mira, yo a veces pienso cuando una chaqueta hay, ¿cómo se llama esto? Lo de Amancio Ortega, ¿cómo se llama la cadena esa? Inditex. Pues de repente tienes aquí en Bilbao una chaqueta que ya no sirve por la época y la venden en Singapur en 4 días. Es logística, ¿no? Pues, y la vende en otro sitio. Pero es que no han planificado, no ha habido logística y luego tienen una prisa tremenda por transmitir a la población mensajes que no se cumplen. Entonces, pues, muy decepcionante y muy exasperante. Bueno, igual cierro yo muy breve, simplemente porque se ha hecho ya, creo que muchos aspectos. O sea, sorprende esa doble realidad. Por una parte, desde el punto de vista de la investigación, ha sido un auténtico récord histórico, ¿no? Lo que habitualmente se tarda 15 años se ha hecho en 15 meses o 9 meses. También toda la historia maravillosa que hay de ese matrimonio de médicos de origen turco pero alemanes que hacen estas vacunas de ARN mensajero, ¿no? Y luego cómo se ha movilizado el mundo entero en grados distintos, de formas distintas. Y esa es la visión macro, pero luego también, pues, a escala más micro, pues todo lo vemos como desesperadamente lento, pero hay que ser muy conscientes que hay muchas personas en muchos lugares del mundo que no tienen la menor expectativa de recibir ni a corto plazo, igual ni en un año. Parece que apenas hay capacidad para hacer el 1%, el 1,5% de vacunas para toda la humanidad. Y esto es una pandemia, ¿no? Pero bueno, segundo bloque, igual, Mayalen, si quieres conducirlo tú, adelante. Sí, entre las preguntas, bueno, entre otros de los temas que nos poníamos en la mesa dentro de hablar de la situación actual, nos planteábamos un poco qué has añorado tú y tus coetáneos en esta época de pandemia, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en esta época de pandemia? Es un poco lo que planteábamos como pregunta. Mayalen, pues esto lo vamos a compartir todos. Tocarnos, abrazarnos, besarnos, felicitarnos, pasar a tomar algo, visitar a mi padre, visitar... se me llenan los ojos de lágrimas.
sea, yo tengo familia que desde el pasado verano no he podido ver por responsabilidad, y lo digo alto, como yo hay miles de personas, la inmensa mayoría, y ¿qué he echado de menos? Libertad, que he cedido por seguridad, como toda la sociedad responsable. El otro día me preguntaba otro compañero si todos lo habíamos hecho bien o hasta qué punto nos habíamos portado bien. Y yo repasaba las cifras que me daba el jefe de las policías, jefes y jefas, policías locales de todo Euskadi, y sumamos hasta hace una semana 95.000 sanciones en Euskadi. Algunos son reincidentes, claro, no es una por persona. Entonces, todos, la mayoría sí, nos hemos portado bien, pero la inmensa mayoría no. O sea que he echado de menos el sentido común que en esta tertulia estoy percibiendo a veces. Me ha faltado el tirón solidario que se mantenga en el tiempo. Yo ahora veo que ya cada uno vamos más a lo nuestro. Y además lo digo desde el punto de vista también del cuidado, ¿no? Que viene curva, porque todavía lo que viene económicamente no lo estamos viendo. El tsunami se está acercando, estamos intentando salvar la vida, pero la siguiente ola y la que va a dejar a mucha gente al borde y va a ser la económica. Entonces estoy echando de menos quizá planificación. Oigo de nuevo, como decía antes Jesús, creo que decía, vamos a ver esos anuncios que hacen de tantos fondos, de miles, de millones, de reestructuración. Echo de menos concreción en todo eso, se me está haciendo muy largo. Y pensar en el otro, pensar en el otro. Yo ahora mismo creo que estamos tan cansados de hacerlo, los que realmente tenemos que seguir insistiendo en que tenemos que seguir pensando en el otro. Es la única manera, pensando en el bien común, que esto salga bien. Básico, a mí me parece fundamental y lo echo de menos, porque cada vez veo más gente que me dice, ya no quiero llevar la mascarilla, ya estoy harto, no creo que sirva para nada. Acabo de leer un informe que dice que al aire libre no deberíamos llevarla. Ya vale con que no me pueda juntar con mi gente, pero ¿qué? Tengo 18 años, ¿cuándo quieres que salga si no salgo ahora? Entonces, me está faltando ese punch, que es entendible porque todos somos humanos y el Homo sapiens es por naturaleza egoísta. Me está faltando ese punch de generosidad y la libertad que hemos cedido, como decía anteriormente, y ganas de saber también me están faltando. Es decir, es más fácil decir, y a mí muchas veces me lo comentan cuando todavía me reúno con mis amigos o me preguntan, es que Azul, apago los informativos. Azul, ya no quiero leer nada más. Digo, vale, pero entonces no tendrás capacidad para pedir cuentas. Luego no tendrás la capacidad de pertenecer o no podrás dar información solo con lo que te llega del WhatsApp. Entonces me está faltando que también la gente quiera informarse bien, porque ahora ya somos todos mayores en este sentido y es más fácil igual alarmar, lo noticioso dicen que siempre es lo menos habitual, pero me está faltando también que la gente quiera seguir informándose y es muy legítimo que quieras apagar la televisión cuando ves lo que está pasando en la India, como decía Iñaki, o cuando ves que hay gente que vamos, que lo está pasando realmente mal, pero no sé si he respondido a tu pregunta, Mayalen, pero yo creo que por ahí va. Sí, yo creo que sí que nos has respondido. ¿Queréis que siga yo o queréis? O cambiamos, Dejo a los demás. Sí. Bueno, pues si queréis respondo yo también a la misma pregunta, un poco por seguir. En cuanto a qué has añorado o qué has echado de menos, incluso y qué has aprendido, pues bueno, aquí puedo, digamos, confirmo y suscribo lo que acaba de decir Azul, ¿no? Efectivamente, yo creo que aunque hablo por mí, creo que en general todo lo que hemos añorado ha sido la falta de libertad y sobre todo en el periodo de confinamiento de libertad, bueno, para salir, y sobre todo además pienso en las personas que incluso han tenido que estar teletrabajando, que ya no tenían ni excusa de salir a la calle. La falta, yo ya, y desde un punto de vista personal en mi caso, pues he echado mucho de menos la falta de oportunidades de contactos sociales. Precisamente a medida que pasan los años, vamos cumpliendo años, me doy cada vez más cuenta de la importancia de las relaciones sociales, ¿no? Y del estar con las personas, y precisamente cada vez ya iba teniendo más, digamos, compromisos y planes para fomentar esas relaciones sociales que se me han quedado ahí
paralizadas, y entonces eso me parece que también, eso yo es algo que he echado en falta. Y después hay una cosa que has comentado también, Azul, y que yo confirmo. El otro día comentaba con una amiga mía de misma edad y ella en concreto decía que era algo personal, y sí que creo que puede ser personal, pero en general ha llorado mucho el contacto físico. Y de hecho decía... Sí, y de hecho decía que le preocupa como sociedad que empecemos a perder esa costumbre del contacto físico, algo que incluso ya en los países anglosajones parece que es como más normal, pero aquí en los países mediterráneos todavía se sigue con esa costumbre, y es una pena y un peligro para la sociedad que con el tiempo se vaya perdiendo eso, y sobre todo pensando en personas en concreto como las personas mayores y los niños, ¿no? Entonces, la importancia del contacto físico yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a lo de si has aprendido algo, pues yo sinceramente creo que no me daré cuenta o no seré capaz de poder responder a la pregunta hasta que no pase la situación. Es decir, porque mientras tanto sí que creo que he aprendido cosas, pero soy consciente de que son las circunstancias las que me han llevado a ello, y lo importante será, una vez que pase esto, si me mantengo en esas cosas que digo que he aprendido, que tienen que ver sobre todo con tener constancia de qué cosas importan y dónde está el valor de las cosas, ¿no? Entonces, eso supongo que podré responder a esa pregunta una vez que hayamos pasado la pandemia. Y un poco, pues bueno, pues para no extenderme más, ahí me quedo. Bueno, tomo yo la palabra y luego la paso a Iñaki y a Jesús. Muy brevemente. Yo creo que, bueno, ya se ha dicho todo, que se suscribe aquí, se suscribe plenamente. Y por no repetir, quizás hemos aprendido a valorar lo que teníamos y que pensábamos que nos correspondía por, no sé, por derecho divino o algo así. Y sin embargo hemos comprendido que se puede perder, y por tanto lo hemos revalorizado. Y también, aunque estoy de acuerdo con lo que dice ahora Belén, que no somos conscientes de todo lo que hemos aprendido y de lo que nos hemos cambiado, seguramente también creo que ya nunca nada será igual que antes. O sea, yo creo que habrá cambios, luego hablaremos un poco de cómo cambiar el mundo, pero hay aspectos que seguramente nos van a dejar un poco, no marcados negativamente, negativa o positivamente, ¿no? Pero que aprenderemos a reconocer el valor que tiene el estar con las personas queridas, el estar, ese contacto del que se hablaba, y a veces simplemente a estar junto a una gente, aunque no se haga nada especialmente trascendente, o sea, que sea en ninguna intimidad especial, o sea, no, ni comiendo ni nada, pero simplemente el estar juntos nos hemos dado cuenta que tenía una gran validez. No sé, Iñaki, Jesús, sí. Dejamos a Iñaki para cerrar. Bueno, empiezo yo un poco. Por quedarme con algo de lo que quizás no hemos hablado, y yo sí que creo que ha sido un aprendizaje, y según me toca también más por el sector en el que estoy más tecnológico, ha sido el teletrabajo. Es decir, el teletrabajo, que era algo casi anecdótico, ha sido una realidad brutal. Que incluso podamos estar teniendo esta charla sin tener que desplazarnos, el que en muchos casos había reuniones que eran prescindibles y había, digamos, luego hablamos incluso de sostenibilidad, ¿no? Había un montón de gente viajando muchas veces a reuniones totalmente inútiles que por pura voluntad se podían solucionar de esta manera, ¿no? Está claro que el teletrabajo, sobre todo en algunos sectores, obviamente no en todos, pero en algunos ha venido para quedarse, en el mío lo tengo clarísimo, y esto también puede ser una gran oportunidad para empresas y trabajadores, para trabajadores que puedan plantearse trabajar para otras empresas en cualquier parte del mundo, y también para las empresas que quieran incluso acceder a talento fuera de su círculo más cercano. Esto sí que ha cambiado totalmente y no va a volver a ser como era en determinados sectores. E incluso ha sido un apoyo muy importante también, un descubrimiento para la conciliación familiar. Conciliación que de algunas veces sí que es verdad que te lleva a trabajar más o a trabajar un poco de una manera más caótica, pero sí que se demuestra que puede ser un apoyo para esa conciliación familiar, incluso para otros problemas que estamos teniendo, como el de la despoblación de zonas rurales, ¿no? Se está viendo que mucha gente se está planteando muy seriamente, y ya lo está haciendo, vemos en
hace poco estaba viendo un reportaje sobre zonas rurales de Madrid, muy alejadas ya, cerca de Ávila, cerca de Segovia, etcétera, donde realmente venga a subir los empadronamientos en la medida en la que tienen una buena conexión a Internet, vamos a decir. Hay mucha gente que está haciendo ese traslado. Entonces, puede ser hasta eso, hasta una oportunidad económica para zonas en declive. Alicante está creciendo un montón, Canarias está adoptando, vamos a decir, a muchos profesionales nómadas digitales de todo el mundo, pues obviamente sus indudables cualidades meteorológicas, de calidad de vida. Es un cambio que va a provocar muchas oportunidades. Sobre la parte negativa, pues lo que habéis mencionado, obviamente, incluso dos cosas rápidas. Ese juntarnos también tenía un gran componente económico, es decir, había muchos conocimientos de personas en eventos, en encuentros que generaban nuevas oportunidades empresariales y que han desaparecido. Esto sí que está siendo también, yo creo que un problema a la agilidad económica. Y, por otro lado, que lo que estáis venga a decir, el peaje psicológico de todo esto no estamos todavía en el punto de llegar a valorarlo, pero va a ser enorme. Bueno, en mi caso, antes de la pandemia, el 80% del cansancio que yo tenía en día a día lo generaba la responsabilidad de mi trabajo. Para mí, la responsabilidad superaba al número de horas que en mis guardias interminables tenía. Me costaba más la responsabilidad. Bien, me jubilo y desaparece esa responsabilidad, me encuentro mejor y pasa poco tiempo y estoy inmerso en una pandemia. Entonces, ¿qué añoro? Pues como empecé a viajar, nada más jubilarme, es decir, mientras estaba trabajando, como alternaba las guardias de Osakidetza con mi trabajo de médico de familia circulatorio, era de mi grupo el único que no iba a ningún viaje, porque nunca me coincidía. Entonces termino de trabajar y gracias a los viajes que organiza el Colegio de Médicos, bueno, pues he realizado pues unos viajes muy bonitos. Y cuando estoy haciendo y en ese camino, sin responsabilidad, viajando, estando con amigos, llega la pandemia y entonces, ¿qué añoro? Pues lógicamente el poder seguir viajando porque me gusta muchísimo conocer sitios distintos y gente distinta y cultura distinta. Estar con aquellos amigos que no podía porque estaba yo de guardia casi siempre, y sí los demás, y también más con la familia. O sea que añoro, pues lógicamente viajar, la familia, los amigos y bien. En cuanto al aprendizaje, hombre, sobre todo en las primeras épocas de la pandemia, cuando tuvimos que estar mucho tiempo confinados, es una cosa curiosa, pero de estar antes mucho tiempo fuera de casa, de repente estás con mi mujer, como ya el hijo está casado y fuera, pues pasan muchísimo más tiempo juntos, cosa que antes pues no sucedía. Entonces el tiempo parece que se ralentiza y tengo la oportunidad de conocer mejor a mi mujer y a mí mismo, porque también me enfrento a mí mismo al tener tanto tiempo. Digo, bueno, pues aquí tengo un amigo y una amiga. Y bueno, ha servido para reflexionar, para pensar, cosa que antes a la velocidad en el trabajo o con la ilusión de los viajes y los amigos, pues estaba un poquito superficial. Y de repente parón y pumba, desde la mañana hasta la noche en casa con mi mujer, muy bien, pero hay que hablar, hay que comentar y tal. Y en esos espacios en los que te ves a ti mismo, pues te sirven también para pues, verte un poquito, reflexionar y demás. Eso es lo que he aprendido. Bueno, pues... Vamos con el tercer bloque. No sé, Belén, ¿lo quieres conducir? Y luego la pregunta final, Iñaki. Bueno, pues espera que busque, que los tengo aquí, disculpad. Sí, en el tercer bloque lo que planteábamos, Azul, era preguntarte ¿cómo cambiarías el mundo tras la pandemia? Y hemos estado a la altura, la política, la sanidad, la sociedad, la ciudadanía, cada uno y cada una de nosotras y nosotras hemos estado a la altura. Gran pregunta, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. ¿Cómo cambiarías? Pues cuando me lo planteaba, es que muchas cosas han salido en la anterior ronda. Quiero decir, para empezar, cambiaría el orden de las tablas de los sueldos, de las cajeras, de los médicos, de las enfermeras, de los profesores, perdonadme, de los periodistas. Cambiaría tantas cosas
hace nada estábamos oyendo hablar de la Superliga y del emporio de los futbolistas. Yo, si pudiera, cambiaría todas las tablas de retribución a raíz de todo esto que hemos vivido. No puedo. El mundo rural, dotarle de lo mejor y lo más importante de todo, la tecnología, lo ha dicho Iñaki. ¿Cómo no vamos a despoblar si todo nos aboca a comer 3 veces al día, si se puede 4 merendar y tener que buscar un puesto de trabajo donde podamos y trabajar? Si el mundo rural tuviera conectividad, si tuviera también nos podríamos ir a los pueblos y hacer muchísimas más cosas en las zonas, mirar a los sectores primarios, mirar lo que cuesta la leche, lo que cuesta el pan, lo que cuesta... Bueno, si pudiera, el sistema capitalista temblaría, no puedo. Y esto va a ser imposible, esto es imposible. El inmenso... la gran pregunta de cuando, por ejemplo, en mi trabajo me he enfrentado a situaciones que me hablan de ya ni siquiera reciclar, sino de reutilizar, practicar mucho esa R de reutilizar y reutilizar, nada del consumo rápido, que han salido antes la marca Inditex, que a las 4 horas, si no lo vende aquí porque ya no lo queremos, porque tenemos que comprar 5 camisetas, una cada mes, lo venden en otro sitio. Pues todo eso intentar ralentizarlo. Claro, habrá gente que esté pensando, que nos esté viendo y diga, bueno, ¿y esta señora cómo generaría los puestos de trabajo? Pues sin buscar un crecimiento tan exagerado como el que todavía nos vemos abocados. Y según los ratios que estamos muy empeñados en crecer y crecer y crecer, porque es verdad que es la base del bienestar de la sociedad que tenemos, replantearnos el sistema desde abajo, o sea, ya vamos tarde, que evidentemente también tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con la durabilidad del planeta, que como siempre sabemos es prestado, no es nuestro, nos tenemos que dejar lo mejor que podamos, y sobre todo mirar a esos países que también han salido en esta charla. Un mundo globalizado, una sociedad globalizada de verdad, no solamente para el consumo, sino para los cuidados, para las atenciones médicas, para pensar en lo que decía antes también cuando hablábamos de viajar. ¿Por qué coger un avión cada 2x3? Pero desde la base, ¿qué podemos hacer? Y ahí enlazo con la segunda. Si hemos estado a la altura, seguro que imaginando un mundo mejor hemos estado todos a la altura. Y nos dan sopas con onda, yo que tengo en casa pequeños, nos dan sopas con onda, mirar más y escuchar más a otras generaciones más jóvenes que lo tienen más claro porque nos hemos empeñado en que lo estén aprendiendo en las escuelas, mirar también a las personas que pasaron una guerra civil, tanto que hablamos de nuestros mayores, como a veces nos estamos quejando de vicios sin actuar, sin mirar lo que podemos hacer en casa. Me acuerdo de la revolución que fue cuando nos metieron las bolsas, nos quitaron las bolsas de plástico. Me acuerdo de la revolución cuando fue que no tiráramos muchas cosas, porque Bilbao es un ejemplo en limpieza, son cosas muy básicas, ¿eh? Pero ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué no cambiar el yo interior de verdad y decir, yo puedo hacer tantísimas cosas y ser ese granito de arena que haga una montaña? ¿Utópica? Bueno, pero es que en esta pandemia, como bien decía Jesús, he estado también muy centrada en mi casa, he visto que he salido al balcón, no había salido en mi vida a mi balcón, he utilizado la parte de atrás, he plantado 2 plantas. Oye, yo no sabía cómo se plantaba una cala, tengo una cala preciosa. He empezado a plantearme que ya voy a llevar siempre en el bolso una bolsa de tela, que por cierto, yo pondría una placa en honor a los vecinos y a las vecinas de cada uno de los portales. He conocido a gente de mi portal que no conocía, gente de mi portal que escuchaba el programa de Hoy por Hoy, ahora de repente sabe que su vecina es la que hace el Hoy por Hoy. Esa comunicación interna que fluya, que no nos vayamos mirando todo el rato al ombligo, sino, ay, mira, vive aquí, ahora me sé el nombre de todos, bendito año dentro de lo que cabe. El barrio, no he consumido fuera de mi barrio, he descubierto una zapatería, he descubierto una panadera que viene desde las Encartaciones que ha contratado a una chica rusa, he hablado más con mi farmacéutica, le he presentado a mi hijo, mi barrio, sí, yo quiero tiendas de barrio, apuesto por lo local, lo reutilizable, y también por dar cosas. Esto no lo voy a utilizar, toma. También hemos hecho ese ejercicio en mi casa. No sé, estoy poniendo ejemplos que un poco, yo sí que creo que en mi zona, en mi entorno me han enseñado muchísimo y hemos estado a la altura. También es verdad que he tenido muchísima suerte porque de repente he levantado la vista y he visto mi comunidad. No conocía mi comunidad de vecinos. Soy, en este caso, afortunada dentro de la desgracia que me ha tenido que hacer ver una pandemia. Entonces, bueno, este recorrido que os he hecho un poco desde lo más que se me escapa a lo que quizá pueda mejorar, me reconcilia un poquito saber que algo sí que puedo hacer. Que sí que puedo, que podemos todos. Belén, seguimos. Bueno,
Hay poco que decir después de lo que ha comentado Azul, porque exactamente es eso. Pues, Yo creo que hemos redescubierto esas realidades que antes simplemente no percibíamos. Hemos conocido nuestra propia comunidad, o sea, por un lado y por otro de la casa. Y yo creo que también se demuestra un poco la grandeza de los seres humanos. Yo creo que por lo menos lo intentamos siempre. Y casi siempre podríamos haber hecho bastante más. También hay que decir que una situación así tan límite nos retrata. O sea, yo creo que deberíamos ser más conscientes a título personal, a título familiar, a título de generación, a título de sector profesional, que nos estamos retratando ante los demás, ¿no? Entonces, el demostrar una cierta solidaridad, una cierta comprensión, empatía por la mucha otra gente que lo está pasando bastante peor en nuestro entorno también, no digo en otras partes del mundo, pues nos ayudaría a sobrellevar esto mejor. Y por último, yo también creo que acelera algunos cambios que eran necesarios y que yo creo que nos conviene ir adoptando, ¿no? Yo creo que esos cambios que se han mencionado ya, Azul nos comentaba, de un mundo más sostenible, más humano, más hermanado, más de conocernos con realidades muy cercanas y entender que, aunque estén en otros lugares más alejados, hay que comprender perfectamente, ponernos en situación. Y la verdad es que creo que hay que vivir también esta pandemia como buscar los aspectos positivos, habernos conocido mejor, que decía antes también Jesús. No lo sé. Pasamos ahora de más a menos, paso la palabra a Jesús y vamos ya por edades decrecientes. Jesús, Iñaki. Bueno, pues yo, bueno, vamos a ver, me parece, Azul, que has hecho o has traducido o has sacado lo que yo tengo en la cabeza. Porque sí, no es por darte coba, sino que yo creo que interpretas perfectamente en este cambio que lo podrías hacer. Porque si vemos desde el punto de vista, no sé, macroeconómico, macropolítico o macro lo que sea, no vamos a cambiar absolutamente nada. El único cambio es posible cambiando yo y que puedo influir en mi entorno. Y ese cambio va dirigido a precisamente eso, consumir los productos o de aquí. Yo vivo en Quecho y es una zona en parte un poco rural hacia Azcorri, entonces hay gente que todavía cultiva y vende sus productos. Entonces, pues compramos los pimientos y los tomates en verano pues a las personas que... Es decir, favorecer el entorno en todos los sentidos. Y bueno, pues eso es un poco lo que podemos hacer a nivel personal, porque no podemos influir a otro nivel que no sea en mi propia transformación personal en favor de todos los demás y también de mí. La otra pregunta, lo de si hemos estado a la altura desde la política, igual ni entro, porque yo tengo una relación desde diciembre, enero del 2020, de todos los acontecimientos que han sucedido y publicado en webs oficiales y las actitudes de determinadas personas que con responsabilidad política y bueno, pues creo que sería un problema a lo mejor relatarlo. O sea, porque la responsabilidad ha sido tan grande que bueno, pues no puedo hablar. O pues llevaría mucho tiempo o a lo mejor sería abrir un melón muy complicado. Bueno, así que paso la palabra a los compañeros. Bueno, pues ahora si es por orden decreciente, creo que me toca a mí. Con respecto a la primera pregunta de qué cambiarías tras la pandemia, yo creo que aquí ya todos y todas habéis comentado las claves, ¿no?, de hacia dónde tienen que ir las cosas, pero yo por introducir una perspectiva feminista, que una amiga mía dice que es bastante sabia, pues yo lo resumiría, yo creo que todo lo que hemos dicho aquí lo resumiría en poner la vida en el centro, la vida y las personas. Eso es lo más importante. Es
Es decir, aquí incluso se han utilizado términos aún así cercanos todavía al capitalismo de crecimiento, empleo. Yo creo que tenemos incluso que trascender todo eso y, como decía, poner la vida en el centro. Creo que esta pandemia incluso también ha puesto sobre la mesa ciertos derechos que, digamos, retroceso en ciertos derechos de ciertas personas, y ahí estoy hablando precisamente de las mujeres y hablando del tema de los cuidados. Creo que esta es una crisis no sanitaria o no solo sanitaria, sino una crisis de cuidados. Cuidados no solo, como decía, en el ámbito sanitario, en el ámbito de las personas vulnerables, cuidados en el medio ambiente, que si nos remitimos a lo que los científicos nos dicen, ha sido una de las causas, ¿no?, de esta pandemia. Entonces, desde ese punto de vista, como decía, ¿hacia dónde tenemos que ir? Pues bueno, pues hacia un cambio, como decía, donde sea la vida en el centro de las personas. Antes comentabas, Miquel, que estos cambios, como me ha parecido entender, ¿no?, que ya se veían venir. Yo ya hace tiempo que estaba leyendo cosas sobre el futuro del trabajo y etcétera, y todas estas cosas que están pasando ya se estaban anunciando. Yo creo que la pandemia ha sido un acelerador, ¿no?, de todos estos cambios, ¿no? Y yo, por lo que, digamos, a lo que apelaría es a que no necesitemos más aceleradores de este tipo para proseguir en estos cambios, que es hacia donde debemos de ir. Y ya para la última pregunta, si hemos estado a la altura, ¿no? Yo aquí decía Jesús que no se va a meter en el tema de la política. Bueno, yo no sé si puedo o debo, en cualquier caso, decir, los políticos no han estado a la altura. Pero yo ya hace tiempo que pienso que los políticos, y aquí me voy a referir a lo que una vez escuchaba a Daniel Innerarity decir, que tenemos una clase política simple que no es capaz de resolver cuestiones complejas de esta sociedad, y si algo es complejo es la pandemia, pero ya antes de la pandemia creo que era esa la situación, y yo sí que también abogo por un repensar la política y los políticos, y desde ese punto de vista, pues claramente tengo que decir que no han estado a la altura. Lejos de resolver problemas, creo que los han estado y los están creando en algunos casos. Y después, con respecto a la ciudadanía en general o la sociedad, hombre, pues yo aún así, sin querer ser muy crítica, yo creo que hay una cuestión pendiente que tenemos ahí que nos lleva a que igual no hemos estado a la altura, como tiene que ver con la gestión de las residencias y el dejar que las personas hayan muerto solas. Ahí yo creo que eso es algo que, bueno, debemos darle una vuelta de tuerca y pensar. Yo ahí no creo que hayamos estado a la altura, y entonces, pues bueno, desde ese punto de vista creo que debiéramos, por lo menos, tenerlo en cuenta un poco. Esa es mi opinión. Vale, yo por mi parte voy a ser muy rápido para seguir. Sí, yo soy bastante pesimista, eso con respecto al cambio del mundo. Creo que habláis de la clase política. Para mí la clase política es una imagen de la sociedad a la que representa. Entonces, si pensamos que los políticos no están a la altura, seguramente es porque en la sociedad no estamos a la altura. Creo que de esto salimos más egoístas, más insolidarios y más polarizados. Y sí que, por introducir solamente un tema, creo que deberíamos cambiar. Europa debería hacer una clara autocrítica, es decir, Europa cada día más está despeñándose continuamente por un camino hacia abajo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de peso geopolítico. Europa tiene unos principios fundacionales que hace muchísimo tiempo que se han olvidado y que creo que sería muy interesante retomarlos, y que va muy en la línea de lo que estabais hablando, es decir, de la solidaridad, del unirnos por una buena causa. En su momento se crearon, ya no solamente para un tema económico, sino también para hacer perdurar la paz y la concordia entre los pueblos en Europa. Yo creo que Europa hace tiempo que está totalmente en guerras internas y falta de rumbo, totalmente a merced de las grandes potencias, en este caso China y Estados Unidos. Estamos a su merced totalmente en el mundo tecnológico, y eso va a ser un problema económico enorme. Entonces, Europa tendría que hacer una reflexión muy profunda, y eso es algo que cambiaría, es decir, que Europa vuelva por lo menos a mirar a sí mismo. No digo a coger protagonismo, porque eso es muy fácil decirlo y económicamente luego es complicado, pero al menos mirar a sí misma y marcar un camino, y actualmente creo que no existe ese camino en Europa. Pero bueno, le quiero dejar ya a Mayalen que intervenga también.
Sí, bueno, yo en realidad voy muy en la línea de lo que estabais diciendo, tampoco voy a intentar sintetizar o ir breve. Yo, bueno, comparto plenamente lo de poner la vida en el centro. Creo que ha sido la idea principal de la que saco, o por lo menos si me planteo cómo cambiaría el mundo, ¿no? Porque me salían como distintas cuestiones. Por un lado, el ritmo de vida que hemos llevado, creo que la pandemia, y lo hablabais antes en la pregunta anterior, necesitábamos parar, o yo por lo menos en mi entorno es la sensación que tenía, ¿no? Que cuando hablábamos marzo nos vino muy bien de primeras el poder parar y estar en casa y de repente dedicarnos tiempo. Creo que nos ha demostrado que le tenemos que dar valor al cuidado, a los cuidados. Creo que han estado en primera línea y de repente han reaparecido, ¿no? Parece que estaban como eran los grandes olvidados y de repente se han puesto en medio y les hemos tenido que dar valor, ¿no? Y creo que ahí es algo importante. Creo que si lo tuviera que cambiar, creo que plantearía también mayor empatía y mayor solidaridad. Creo que nos ha faltado como sociedad. Pero creo que también añadiría otro punto y es el trabajar con nuestras propias emociones, la gestión de nuestras emociones, ¿no? Creo que esta situación nos ha llevado a estar en situaciones en las que no nos hemos sentido bien, en las que no nos hemos sentido a gusto y en las que a veces no podíamos hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? Y cómo reaccionamos ante el no poder hacer lo que me gustaría hacer en estos momentos, ¿no? Y creo que esas frustraciones va a ser algo que va a haber que aprender a gestionarlo y que creo que, bueno, buscaría la manera de aprender a gestionarlo en un mundo mejor si lo tuviera que plantear. Muy bien, pues Muy vamos a la interesante. gran pregunta final, ¿no? Igual ya casi 1 minuto, 2 minutos, para ti 3 minutos, Azul, de cierre, a modo de resumen de todo. Sí, a mí me gustaría reivindicar aquí, ya que me dais la oportunidad y me has dado mucha envidia, Mayalen, cuando me has dicho que paraste en marzo y pudiste frenar, porque yo no me lo he podido permitir. Yo me llevaron un aparato a casa, aquí desde donde estoy hablando. Algunos me seguís por redes y visteis que me pareció un hito alucinante. Pusimos aquí un Nomad, vino el técnico, me explicó cómo se usaba y yo tenía que ponerme en contacto. Fue un ejercicio fantástico, brutal de digitalización, de teletrabajo y de necesidad absoluta de contarlo. O sea, jamás en mi vida me hubiera planteado como periodista esta oportunidad, entendedme, ¿vale? O sea, para poder reivindicar la profesión y decir que la radio ha estado 24 horas, 365 días y que no hemos parado, que no somos esenciales, lo parece que no lo somos, pero que hemos tenido que buscar expertos, expertas, que hemos tenido que aprender a usar unos aparatos que para un periodista de letras es como si te metes en un mundo tremendo, en el que la digitalización ya no tiene vuelta atrás y en el que además ha sido muy desordenado todo, porque al hilo de lo que decíais, que no tiene vuelta atrás el teletrabajo, me asusta. Porque el retroceso en ciertos derechos laborales y en ciertas conciliaciones se han roto completamente con esto del teletrabajo. Y no creo que esté diciendo nada que no hayáis vivido, incluso a la gente que teletrabajabais ya antes de todo esto. No hay una normativa, no está aplicado en los convenios, no sabemos a qué atenernos y no tenemos la capacidad, si somos realmente profesionales, de decir, me levanto y me voy. Tiras y tiras y tiras. Entonces, aquí me gustaría dejar patente que cuando me planteabais qué ha supuesto para vuestra profesión como último bloque, y ya voy terminando y cierre, pues que todo el mundo tiene que saber que esto ha cambiado, pero que tenemos que estar muy vigilantes de que no sea para no poner en el centro los cuidados, pero a nosotros mismos también, que no nos hagamos trampas al solitario y que se nos va a exigir todavía incluso más del ritmo que llevábamos. Que esto no ha venido para mejorarnos, que esto ha venido para que se siga gestionando y facturando y que ojalá nos den voz y voto para poder saber a los que nos quedan 20 años, ojalá de vida laboral por delante, cómo los queremos y cómo, el mundo que les vamos a dejar a los que vienen detrás. Insisto mucho en esto, ya que estoy en una tertulia intergeneracional, que viva la reflexión y que gracias por este foro, que está muy bien. Gracias. 1 minuto final. Vamos de menor a mayor. Mayalen, 1 minuto. Bueno, yo, cómo nos ha afectado a nosotras, creo que llevamos, o por lo menos yo tengo la sensación de que llevamos desde que pudimos salir de casa
justificando, ¿no? O justificándonos. Creo que efectivamente ha habido personas jóvenes que no lo han hecho del todo bien, pero creo que en todos los sectores ha habido gente que no lo ha hecho bien, ¿no? Entonces sí que tenía un poco sensación de que se ha criminalizado un poco el papel de las personas jóvenes en algunos momentos con razón, repito, pero creo que ha habido también muchas personas jóvenes haciéndolo bien que, pues bueno, también nos hemos llevado la mochila de fondo, ¿no? Entonces, creo que nosotras nos hemos tenido que ir también adaptando. Efectivamente, pudimos parar, pero hemos pasado a la versión online. Entonces, parece que de mañana a la noche tenemos que estar constantemente dedicándonos a esto. Creo que a las personas jóvenes también vamos a llevarnos las consecuencias de una segunda crisis. Es decir, nos va a afectar en el ámbito laboral y en el desarrollo de nuestro proyecto de vida. Por lo tanto, creo que, bueno, hay mucho trabajo por hacer de ahora en adelante y que nosotras, bueno, pues estaremos ahí también para seguir trabajando desde el Consejo. Iñaki. Sí, pues bueno, yo desde el punto de vista de nuestro sector, hablando del laboral, no creo que podamos quejarnos demasiado del mundo tecnológico porque hemos sido quizás el único sector que ha visto cómo las empresas y los profesionales han tenido una demanda brutal. Nos ha sido, entre comillas, más sencillo el traslado al domicilio, a pesar de todos los problemas que tiene intrínsecos el teletrabajo. Entonces, también incluso, de nuevo, con esto, de cara a la gente muy, muy, muy joven que está pensando hacia dónde dirigir sus pasos, quien sienta mínimamente la demanda de la tecnología, yo creo que tiene que tener muy claro que hay un enorme sector, un gran nicho de empleo ahí. Cuando pensamos, no sé muy bien por dónde ir, realmente aquí hay mucho empleo y empleo de calidad. Siempre que hablamos de empleo, también aquí sí hay empleo de calidad. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, aunque sea por desgracia solo por eso, porque hay muchísima demanda y poca oferta. Entonces, también el capitalismo juega ahí. Y desde el punto de vista de edad, creo que quizás personas de edad madura, todavía no consideradas mayores y todavía no jóvenes, se mira siempre por encima del hombro, se mira como que somos el centro de todo, el ombligo de todo. La gente mayor, bueno, da un poco igual, siempre el edadismo muy presente de, bueno, las personas mayores da igual, las personas jóvenes lo están haciendo todo muy mal, no tienen ni idea de nada. Realmente creo que hay que hacer mucho trabajo intergeneracional porque se están perdiendo esos diálogos y esas conexiones entre generaciones y se están creando como trincheras entre ellas, cuando realmente yo creo que vamos a salir de esto colaborando entre todos. Bueno, pues en mi caso, desde el punto de vista de cómo ha afectado la pandemia a mi sector, yo que me muevo en el ámbito del apoyo a personas emprendedoras, podría decir que bueno, pues que describirlo o cómo hemos reaccionado con 3 palabras, ¿no? Una podría ser o es creatividad para generar soluciones alternativas para poder seguir prestando los mismos servicios, que por supuesto van en la clave del uso de las tecnologías, ¿no? De las nuevas tecnologías. Por otra parte, empatía, capacidad para ponernos en el lugar de las personas emprendedoras a las que estábamos y estamos apoyando o que hemos apoyado, de cómo les estaba afectando y desde ese punto de vista cómo les podríamos dar apoyo. Y finalmente, perseverancia, es decir, seguir trabajando y trabajando además mucho, en unos casos, por asumir nuevas tareas o funciones que nos han venido y que seguimos teniendo con motivo de la pandemia, ¿no? Y con respecto ya a lo que es, digamos, a mi el grupo de edad, ¿no? Pues estoy ahí en una línea así indecisa de los 55, que en algunos casos ya hasta están jubilados, en otros todavía, digamos, es una situación un poco, no sé cómo llamarlo, indeterminada en este sentido. Entonces yo creo que ahí digamos, no hay una única regla válida o forma de definir la situación o cómo le ha afectado, sino que depende de la situación personal y particular de cada persona. Es decir, la edad en sí misma no me parece que ha sido o está siendo un factor determinante a la hora de poder hablar de cómo nos está afectando la pandemia, sino que son otras cuestiones circunstanciales y personales las que pueden de alguna manera definir la situación de la pandemia en este caso. Un poco por esto es lo que puedo decir. Bueno, ante todo, bueno, ha sido un gran aprendizaje este ensayo de tertulia. Le dejo, bueno, enseguida concluye nuestro decano, que es Jesús Orbea, pero respecto a las personas mayores en las que
en este momento pues dedicamos el tiempo, yo creo que, bueno, pues han sabido sobrellevar la situación, bueno, pues con dificultad, pero quizás estaban algo más habituadas a haber vivido situaciones un poco difíciles que otras generaciones. No obstante, esa soledad no deseada, esa desconexión de familiares y amistades ha hecho estragos, porque hay algo que se ratifica y nos obsesiona a quienes estamos ahora dedicándonos a tratar de promover comunitariamente una vida saludable y larga, ¿no? Y es que está demostrado que más allá de los genes, las relaciones sociales son una fuente de felicidad. Y la felicidad tiene una poderosa influencia en la salud. O sea, relaciones sociales implican felicidad y felicidad parece que conlleva a una cierta longevidad. Y por acabar con un mensaje también un poco intergeneracional, es imposible repasar todo lo que se ha dicho, pero me quedo también con esto de Iñaki y esa respuesta de Europa o del mundo, ¿no? Porque yo creo que Europa o África, esas grandes promesas, o todo el mundo debe hacer una apuesta por su demografía. Yo creo que la mayor crisis de nuestra sociedad local a escala pequeña es la propia demografía. No creemos en el futuro y por eso el problema es que no creen las generaciones que pueden ser madres o padres y eso se nota y se traslada a todos. Creo que ahí hemos fallado los mayores, no lo hemos sabido trasladar quizás a nuestras hijas e hijos, etc. Y quizás para mí siempre el mayor predictor, el primer efecto y la primera consecuencia, porque es un indicador de que las cosas van a ir a mejor, es la propia demografía. Estamos asistiendo a una pérdida de demografía que se ha acrecentado con la pandemia. Y Jesús, y luego Azul nos termina con su síntesis. Jesús. Bueno, yo ya no puedo añadir nada nuevo, porque yo creo que habéis tocado absolutamente todos los temas. Me quedo con la síntesis que has hecho, Iñaki. Me ha gustado mucho, creo que es muy, muy buena. Y yo no tengo ahora mismo sector, mi sector es la edad, ¿no? La gente que está con mi edad. Bueno, lo que puedo decir es que, sobre todo en esa primera fase de la pandemia, está claro que la falta de movilidad en las personas mayores ha aumentado gravemente. Las discapacidades que estaban más o menos ahí quietas, pero que han ido en aumento, ¿no? La sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, la osteoporosis, una falta de descalcificación de los huesos y una enorme alteración del estado de ánimo con estados de ansiedad, cuadros depresivos y demás, que está dando mucho jaleo ahora a los psicólogos y a los psiquiatras. Entonces, esto, pues bueno, generó en personas mayores el hecho del confinamiento e incluso que una desescalada me parece que muy precipitada y muy mal hecha. Entonces, pues nada, encantado de conocerte, Azul, ¿no? Había oído encantadísima hablar de ti, pero estoy encantado de conocerte, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Tu punto de vista. Y bueno, para nosotros también, yo que he vivido siempre, diríamos que aislado, en el sentido de que he sido trabajar y no he hecho más que trabajar, pero he estado muy aislado por mi trabajo. Conocer ahora, a partir de mi jubilación, pues personas como Mikel, como vosotros y como tú, pues me hace muy feliz. O sea que encantado de ver. Pues aquí estamos, aquí estaremos. Sí. Muy bien. Yo, por poner un broche, me gustaría decir, he estado tomando... Bueno, es de efecto profesional, he estado tomando una serie de notas, siempre, Iñaki que me ha visto trabajar en directo, Mikel también, y siempre estoy como apuntando porque a mí siempre me gusta decir que el mejor guión, la mejor improvisación es un muy buen guión. Eso lo aprendí cuando tuve la suerte de conocer trabajando a Iñaki Gabilondo, que me parece que nos enseñó muchísimo a tantos. Y por otro lado, siempre apuntar de vuestras preguntas para yo poder hacer preguntas. Me quedo con muchas ganas de preguntaros a todos. Podríamos hacer aquí un hoy por hoy fantástico, ¿eh? Pero mira, yo me quedo con que, por lo que he oído y estoy de acuerdo, que la pandemia nos ha cambiado. Se verá si para bien o para mal. Yo soy optimista, pero Iñaki ha sido pesimista, por ejemplo. Pero nos ha cambiado, esto nos ha cambiado. Y que hay futuro, pero hay que lucharlo desde lo personal, lo tenemos muy claro, y exigiendo, además, uniendo a lo que decía Belén, exigiendo, porque necesitamos que lo hagan bien, a nuestros políticos, porque está claro que no lo han hecho bien.
exigiendo, porque yo estoy de acuerdo con que tenemos lo que nos merecemos cuando acudimos a las urnas, no acudimos o cuando votamos en blanco. Entonces, si como un profesor mío que decía de política constitucional, decía que era el menos malo de los sistemas, que es el democrático, pero el menos malo, pues que lo aprovechemos y que seamos ciudadanos de pleno derecho, que en eso en Euskadi hay muchísima tradición, ya que estamos aquí, que siempre hemos sacado cosas adelante a base de decir, sin nosotros no, sin nosotras no. Entonces, bueno, yo dejo la flecha, digamos, hacia arriba en cuanto a optimismo moderado, porque me he encontrado con un grupo de personas fantásticas de muchas añadas aquí. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer y no alarguemos más esto, que no lo va a ver nadie como sigamos hablando. Miquel, estás muteado, No, creo, ¿eh? No Estás se oye. muteado. No se oye. Estás No se te muteado, oye. Está Miquel. muteado, Sí, os Ahora. pediría una foto final con un abrazo en lenguaje de sordomudos. Yo perderé una mano porque necesito pues las manos para fenomenal. Así, ¿verdad? preparados, listos. A ver, un momento, yo necesito perdón, un instante. Ya está la foto sacada. Muchas gracias. Bravo, bravo, Te lo haremos llegar enhorabuena. a través de Muy bien. Iñaki. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todos. Es que recasco, gracias a... Hasta luego. Hasta luego. Venga, Hasta adiós. luego, hasta pronto. Adiós, agur. Adiós. Venga, agur. Bueno. Bueno, no sé si vamos a comentar algo o Igual en otro momento tenemos que ir pensando el siguiente invitado. eso. Es que Quedamos esto- igual ponemos fecha para otro día para... Pues igual el lunes que viene, no sé qué tal nos viene la Vale. hora. Iñaki, tú que andas también con Bueno, temas no familiares. es mala hora esta, ¿eh? ¿Lunes a las 6? Lunes a las 6. Lo ponemos Bien. ahora en el WhatsApp En el grupo. para Sí. que en todo el el mundo grupo. lo tenga. ¿De acuerdo? Vale, vale. ¿Y quiénes son los fichajes, por curiosidad, que están ahí a punto de incorporarse? Ya os dije que el caso de Ollane. Ollane, la que yo comentabas. pero yo En casi septiembre, la descartaría ¿no? Sí. porque me dijo que tendría grabaciones en septiembre. Yo hablé, os he mandado ahora la foto final del abrazo. Y no, el otro fichaje que es una especie de ahijado, es el hijo de Ben Jonah, que Hombre. es Miquel Jonah. Sí, Es un sí. chaval que es del 2003, va a cumplir 18 años. Bueno, pues necesitamos fichar mujeres. Lo primero es llenar la del año 85-83. Ahí tenemos un hueco pero yo creo que lo vamos a ver ya en septiembre. Y lo de Miquel Jonah o una mujer mayor, yo no sé, igual es más complicado ya. Una mujer octogenaria es Un poco complicado, sí. Igual. es un poco complicado. He hablado con algunas, pero claro, Jesús Orbe ha hecho todo un esfuerzo en poner un Twitter que le habían hecho, ya lo he enlazado, pero claro, con una mujer octogenaria igual sería un poco más complicado. ¿De acuerdo? Ha estado muy bien, ¿eh? Yo estaría Eso te iba a decir, que te ha gustado, Miquel. Ha quedado corto todo. Todos queríamos hablar más. Sí, porque... eso pasa siempre, ¿eh? Pensamos que se va a hacer muy largo, pero al final somos unos cuantos. Claro, para nosotros no, pero para la gente que escucha, igual después de grabarlo, lo que decimos, ¿no? Escuchar en vídeo igual, pues yo creo que la hora es suficiente.